Vamos entonces a pasar a explicar el ejercicio. Bueno, ya está hiper mega anunciado, pero vamos a cumplir con la formalidad y hacer el paso a paso rápidamente. ¿Se ve la presentación? Sí, Ya, entonces, claro, como lo anunciamos, este ejercicio es sobre vistas múltiples. Entonces pedimos hacer 3 dibujos de planta, corte transversal y corte longitudinal, o puede ser una elevación también. El tema es que como estamos haciendo recintos interiores, van a cortar sí o sí alguna sección, por algo parece entonces, por lo tanto son 2 cortes. Escala 1 a 25, como han venido trabajando en el taller, a partir del levantamiento de una ventana y su contexto próximo. Los objetivos, bueno, mejorar y bueno, consolidar el dibujo de perfil, eh, eh, poner especial énfasis en la observación, que puedan ver bien cuáles son los elementos que componen la ventana, elementos de arquitectura, elementos construidos, que estarían componiendo este perfil. Recuerden que es una línea que pasa superficialmente por todos los elementos y que constituye una línea continua, gruesa y con un interior en blanco. Eh, bueno, construir un tercer dibujo a partir de las medidas y proporciones extraídas de otros dos. Eso es clave, es parte del procedimiento. Lo van a ver después los criterios de apreciación, que es el traspaso de medidas a través de un cuarto cuadrante, a través de las dos técnicas que mostró Juan, que una sería con una línea en diagonal en 45 grados y la otra con un radio que traspasa las medidas a través de ese cuadrante. Y el tercer punto importante es incorporar el dibujo de texturas a través del uso de patrones. Lo estuvimos viendo también. Sean consistentes en el patrón que eligen utilizar, tengan conciencia de por qué están usando cierto tipo de achurado. Achurado también es otra manera de llamar a los patrones, o también lo van a escuchar como hatch, que es una palabra en inglés que se utiliza sobre todo en los programas de diseño computacional. Entonces eso, tengan conciencia, sean rigurosos. El rigor es súper importante en esto. Traten de hacer las líneas lo más paralelas posible. Si es que hacen líneas paralelas, si es que hacen puntos, hagan una distribución homogénea de los puntos, etcétera. Pónganle ojo a ese rigor en la ejecución de las texturas. Y bueno, lo siguiente es lo que hemos estado viendo: ampliar temas constructivos y espaciales de la arquitectura. En el fondo, que pongan observación, que pongan ojo, su representación a través, para desarrollarse en taller después. Avanzar con el dibujo de figura humana. La idea es que lo incorporen también, estructurándolo con geometrías básicas y luego generando una expresión eh, un poco más figurativa de lo que sería la figura humana, sin caer en la caricatura. Recuerden que es un dibujo técnico, y incorporar las formalidades del dibujo técnico, como serían cotas, niveles y líneas auxiliares, que es lo que estuvimos viendo ahora al final. Bueno, los criterios finalmente entonces sería, el más importante es el proceso y la correspondencia de los dibujos, en el fondo que haya un corte de perfil y que su construcción sea un trazado geométrico con vistas múltiples en coordinación. En el fondo es el traspaso de las medidas, el uso del cuarto cuadrante para traspasar las medidas, y que todo esto estén correlativos entre ellos, que no existan proyecciones invertidas como mostró Juan. Así que harta observación en cuanto a la diagramación, en cuanto a cuáles son los dibujos que van a aparecer. Eh, Luego la escala, que hay una selección de información pertinente a la escala del dibujo, y en eso entra el uso de las texturas. Las texturas estén adecuadas a la escala, que sean representativas, que vengan a partir de una observación y que sean súper rigurosas en su ejecución, para no ensuciar la comprensión del dibujo a la escala que lo están dibujando. Eh, Después tenemos la valorización, que es una constante en nuestros ejercicios de dibujo técnico. Hay una correcta categorización y jerarquía del tipo de línea y lápiz. La presentación y el uso del formato, el uso de la lámina, la distribución, estos 4 cuadrantes, donde aparezcan 3 dibujos y un cuarto cuadrante en el que está esta herramienta de traspaso de medida. Y el uso de acotaciones técnicas, eso va a quedar como opcional, pero la idea es que lo vayan incorporando desde ahora en más. En sus dibujos están los niveles, las líneas de proyección, eh,
las cotas, las líneas de corte, y así, de lo que hemos hablado. Bueno, volvemos al caso anterior. Esta ventana compuesta de 5 paños, es una ventana fija, tiene sus detalles de revestimiento de madera, tiene un mueble adosado, ya lo visitamos la vez anterior, y este es el resultado, esta es la lámina, lo que le hemos insistido, son estos 4 cuadrantes, hay una diagramación aquí, hay un corte eh, longitudinal, digamos, que atraviesa la ventana. Tenemos este otro corte transversal del recinto, en el que aparece de fondo nuestra ventana como una elevación, pero sí aparecen cortados ciertos elementos, y tenemos nuestra planta desde la que se extraen la mayoría de las medidas. Entonces voy a pasar rápidamente el paso a paso, que es igual a lo que vimos la semana pasada. Recuerden usar puntos de referencia extraídos de sus levantamientos. No retrasar todo, no dibujen todo en lápiz mina y vuelvan después a remarcarlo. Eso estaría ya en la categoría de lo prohibido, yo creo. La idea es que usen puntos de referencia y luego tracen con los lápices definitivos. Ya han avanzado ustedes en dibujo técnico, entonces debiesen estar desarrollándolos de esa manera. Tenemos Diego, los puntos de referencia, ¿sí? en ese punto que acabáis de decir, que cuando dibujan con lápiz mina y después lo pasan al lápiz Sí, como pasta, pierden ajá. demasiadas cosas. Entonces, en verdad, hagan caso y no lo hagan como con una base y después traspasarlo, porque como que se pierden en el camino. Entonces, no es una muy buena forma, sino que los puntos de referencia vayan con eso. Sí, y también hay una lógica que es un segundo paso, una pista que les podemos dar ahora, que hagan los puntos de referencia y tracen la línea de corte. Es súper importante, les va a ordenar todo el dibujo, les va a ayudar a jerarquizar de todo, espesores de línea, nivel de detalle, líneas de proyección, lo que se ve en el fondo, en verdad les va a ordenar el dibujo. Entonces, si es que tienen los puntos de referencia y trazan la línea de corte al tiro con un lápiz grueso, con instrumentos, con regla, de manera ordenada y limpia, les va a ordenar todo el resto del dibujo y en verdad se les va a facilitar. Entonces, ya, tenemos ahí nuestros puntos de referencia, vamos trazando el perfil, lo que les estaba diciendo recién, podemos traspasar medidas, estamos en este caso traspasando hacia la planta, luego tenemos estos dos perfiles trazados, y una vez que tengamos dos, podemos empezar a construir el tercero. Esto también pueden hacerlo en simultáneo, depende cómo les parezca cómodo, pero en este caso, como en el rigor como de la metodología, se lo estamos presentando así, como hacer dos dibujos y luego traspasarlo a uno tercero. Entonces ven cómo hay medidas que se van traspasando horizontalmente. A ver, denme un segundito que voy a poner aquí el foco. Vemos medidas cómo se van traspasando horizontalmente, tenemos este traspaso de medidas verticales también, y tenemos este traspaso de medidas a través de este cuarto cuadrante del que hemos hablado. En este caso se utilizó un radio de 45 grados, perdón, sí, de 45 grados, miento, de 90 grados, para traspasar las medidas. Entonces ustedes llevan la medida desde aquí, digamos por ejemplo, en este caso vamos a ejecutarlo para que quede súper claro. Vamos a ver el ancho de la ventana. La traspasamos directamente hasta aquí, hasta el eje central. Estos ejes centrales ustedes los ubican de acuerdo a la diagramación que le quieran dar a la lámina. No hay como una regla muy establecida, sino que los dibujos queden bien centrados. Eh, y luego trazamos este radio. No, hay que lo debería haber puesto en rojo, a ver, para que quede más claro. No. Ya, trazamos ese radio, ya lo voy a poner ahí aproximado. Ahí. Y luego, en el momento en que se intersecta con la línea horizontal, podemos traspasar esta medida en vertical hacia arriba. Hacemos lo mismo con la otra, y la intersección la traspasamos hacia arriba,
y ahí podemos encontrar el ancho de la ventana. Y esas líneas ya nos quedan como parte de la construcción de este tercer dibujo, nos van a servir para referenciar todas las otras que estén en esa misma dirección, y también para encontrar en una intersección respecto de esta, por ejemplo, el trazado del cuadrante de la ventana, muy fácilmente. Y tenemos ahí sus dimensiones generales dadas por los otros dos dibujos. Ese es el procedimiento que nosotros vamos a evaluar, es lo más importante de este ejercicio. Así que eso, hagan corresponder los tres dibujos, son vistas múltiples, representen su espacio. Seguimos. A ver. Entonces, ya vamos traspasando medida, se va valorizando, ahí vemos cómo se arma la estructura de la figura humana con líneas de armado. Eh, Estaría bueno que empezáramos ya a trabajar el material vegetal también con un nivel de abstracción y detalle al mismo tiempo adecuados para un dibujo técnico. Observen las plantas tal como se observan los elementos constructivos o tal como se observa la figura humana en términos de geometría, en términos de sus cualidades principales en el espacio. Yo sé que es como árido en esta etapa, como ustedes están recién empezando, yo les hablo como de espacio, de geometría y de análisis de abstracción, pero en el fondo es observar, pensar qué es como lo principal, cómo es la geometría de este cuerpo, cómo lo podría descomponer con las herramientas que le hemos dado, y empezar a traspasarlos al dibujo de manera metodológica, ordenada, que, ya que los pasos se los hemos repasado bastante. Empieza a aparecer la valorización, tenemos líneas de auxiliares como las que estuvimos viendo antes, tenemos la proyección de la ventana acá, por ejemplo, pensando que esta fuera una ventana de proyección, tenemos el sentido de apertura, la apertura de la ventana aparece tanto en el corte como en la planta, algunos elementos de composición de la ambientación, hay elementos en la mesa que se traspasan también, como esta botella y este vasito. Aparecen las texturas. Vemos como aquí las texturas nos pueden dar cierto grado como de comprensión de los planos, de los distintos planos. Tenemos la textura de la mesa, luego viene la persona en blanco, este banco en blanco, y después viene el fondo del piso. Entonces ahí vamos distinguiendo los planos, aparecen las cotas, los niveles. En este caso marcamos el nivel de la ventana, el nivel del antepecho se llama, esta distancia del muro que existe entre el piso y la ventana se llama antepecho. Eh, Tenemos las alturas totales, distancias totales y las distancias en planta. Aquí tenemos detalle de cómo se van posicionando las cotas. Acá hay un error en este dibujo. ¿Alguien podría encontrar cuál es el error de este dibujo en cuanto a sus acotaciones o líneas auxiliares? Es un error no forzado de mi parte, pero que ahora lo transformo en parte de mi clase. En la planta sale que la línea de corte estaría cortando en la pared y en realidad está cortando donde va la ventana para que se vea. Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces es esta línea que en el fondo debe estar ubicada aquí. También indicando con el mismo sentido de apertura, o sea, sentido de corte, perdón, pero atravesando la ventana, ya que podemos ver como en nuestro corte AA, que es este el que estamos representando, el corte está pasando por el vano de la ventana, efectivamente, y se corta la ventana y vemos como el muro pierde continuidad y se transforma en ventana, que es nuestro artefacto de interés en esta parte del semestre. Y bueno, eso sería más o menos el resultado final. Tenemos un montón de líneas de construcción, por lo tanto la valorización se vuelve súper importante. Entonces reitero que es importante que valoricen el corte lo antes posible con una línea gruesa, en verdad les va a ayudar a ordenarse. Y eso, vamos a pasar a estos son el código de representación.
lo que hemos hablado, tenemos la línea de construcción en grafito. Recuerden que para construir el dibujo mismo usamos solo puntos de referencia y estas líneas de construcción son para traspaso de medidas entre dibujos. Tenemos los elementos cortados, el perfil, las líneas de proyección y abajo del plano de corte en planta de suelo. Básicamente lo que se ve proyectado en el fondo va en verde. Las líneas de proyección de atrás del plano de corte, tanto en planta como en corte, van en rojo segmentado. En este caso, por ejemplo, vemos cómo aparecen las líneas del alero, de la canaleta que está acá arriba. Vemos cómo se ven proyectadas en la planta en rojo segmentado. Eso queda arriba. Cotas, textos, norte, etcétera, todo eso va con línea azul. Eso, ¿alguien tiene alguna duda? No tengo una duda. Dudas generales, que no de casos particulares, porque recuerden que esos los vemos en el trabajo de secciones. Por ejemplo, en este sale como un cachito nomás de la pieza, tiene que ser completo, ¿no? No, eso va a estar determinado, ese encuadre va a estar determinado por la escala en la que trabajen. Entonces vean más o menos cuáles son las dimensiones de la ventana y de su entorno, ubiquen más o menos esas dimensiones en el cuarto de pliego con el que están trabajando a la escala 1:25 y, y eso les va a dar hasta dónde llegan con el encuadre. Pero sí, en el ejercicio anterior vimos encuadres demasiado pequeños, que no tomaban en cuenta mucha información, en verdad, como que casi mostraban la ventana y el muro y ya. Y la idea es que igual puedan como representar ciertas partes del recinto. En este caso vemos como hay un mobiliario asociado, hay unas líneas aquí en el fondo que muestran la textura de ese muro en el fondo, vemos información de lo que hay afuera, esta jardinera, vemos acá de frente la ventana y su entorno también, entonces es importante que puedan generar una situación y definir más o menos un recinto. Acá claramente vemos que este recinto, o sea, esta ventana está ubicada no muy cerca de uno de los márgenes de este recinto, por eso queda más o menos aislada. Entonces se determina un cuadrante que sea suficiente en términos de composición de la lámina, pero también en términos como de englobar como una situación. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo Yo quería tengo... consultar. ¿quién va primero? Creo que Yo Javiera tenía la mano Yo escuché levantada. primero a Javiera, sí. Ya, sí. Yo quería hacer una consulta con respecto a los niveles. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy a nivel del suelo, el primer ¿Ya? nivel se pondría como más menos 0. Sí, sí, exactamente. A ver, creo que había un zoom de eso antes. A ver. No, pero no el nivel 0. Bueno, esto es lo que se ve aquí, es esto. Claro, el nivel de piso en el que uno está habitando el recinto, digamos, se podría establecer como el nivel más menos 0 para este caso. Hay casos particulares en la arquitectura y la construcción en que uno determina esos niveles con algún grado como de intencionalidad, si es que estás trabajando en torno a una calle, ponte tú, y el edificio se desarrolla en más niveles hacia abajo, hacia subterráneos, o hay una pendiente. Ahí es súper importante establecer un 0. En este caso, hagámoslo en el nivel de piso terminado del recinto que estamos graficando. Ya, gracias. Después, Juan Pablo. Sí, yo tenía una duda con respecto, ¿puede ser la misma ventana que el del trabajo anterior? ¿O Sí, tiene claro, que ser la yo creo. misma? No, la idea es que sea la misma ventana del trabajo anterior, que puedan aprovechar la información que sacaron de ahí, que ahora incorporen más información, como les estamos pidiendo, información de material vegetal, de texturas, de materialidades interiores, y sobre todo darle una nueva perspectiva con un tercer dibujo, en este caso frontal, de esa ventana. Y ahí tengo una última pregunta.
siempre que vemos los trabajos de corte, se ven ¿Sí? estas líneas horizontales verdes. ¿Es necesario ponerlas siempre? Las que son muchas pegadas a la pared, que son Estas, como por para ejemplo, cuadricular. Sí, a eso me refiero. no, eso no está cuadriculando nada, eso es el revestimiento del fondo, que como pueden ver en las fotos anteriores, era un revestimiento de tablas, y en este caso se graficaron esas tablas, lo mismo aquí de frente, como podéis ver, Ah, ya, perfecto. O no es un sea, si uno cuadriculado, tiene, es la textura de fondo, tiene un rol, sí. ya. ¿Y cómo no haría una textura que sería plana, totalmente, sin nada, como blanco? Que no, Ahí lo tienen que definir ustedes, tienen que ver si es que vale la pena distinguir esos planos o a lo mejor eso queda en blanco y se representa con más texturas otros elementos del recinto o claro, si hay como una sucesión de planos, a lo mejor puede ser un punteado que se va degradando, no sé, eso es una decisión de usted. ya, muchas gracias. Ujú. Karen, ¿tú Yo tenías una tenía, pregunta? sí, es que era la misma de Javiera sobre los niveles, por eso. Ah, ya, ya. Juliana, entonces. Mira que, por ejemplo, en el corte, ahí no se dibuja la persona, pero hay que ponerla nosotros, ¿no? En el corte bebé, Sí, en este, sí. sí, no apareció. Se me olvidó, parece. Pero ustedes deberían ponerla, sí, sí. Recuerden que esto estamos avanzando en la incorporación de la figura humana, pero bueno, piénsenlo como no tres dibujos, sino más bien como esta cartilla que se llama lámina, y que son estos tres dibujos trabajando en paralelo, complementándose. Entonces, estamos viendo a la persona en este corte, estamos viendo a la persona en planta, a lo mejor su relación con este asiento y esta mesa ya está suficientemente explicada y ustedes podrían decidir no dibujarla en este tercer dibujo para mostrar efectivamente la ventana. También se podría haber dibujado como el contorno de la persona con líneas segmentadas para decir, mira, aquí más o menos se ubica un ser humano, bien deforme, pero bueno, un ser humano, y no quiero tapar la información de fondo, entonces la muestro como una línea segmentada solamente. Como que son decisiones igual, y mientras más patentes sean esas decisiones y nosotros podamos como decir como, ah, ya, pero es que en verdad quise mostrar esto, eh, va a ser correcto, porque se van a estar entendiendo estos tres dibujos en complemento. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo ahora tengo una pregunta extra. Hay Sí. una que son creo que las patas de las mesas que están con verde, pero está ¿Sí? bien grueso. Hay que, o es Ah, porque se están como contrapolando, por así decir, entre así ambas. es. Sí, en el fondo aquí eran esto. Cuando uno ve una, digamos, esas patas eran redondas, entonces lo que se hizo fue ir haciendo una progresión de líneas que debiesen ser más delgaditas, en verdad. Esto fue como un efecto del pantallazo. Entonces, si tú vas haciendo como una progresión de líneas que se van haciendo cada vez más distanciadas entre ellas, puede dar un efecto de redondez cuando estás mirando desde el frente. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero que es básicamente esto. Es el hecho de que tú tienes un círculo en planta y vas traspasando, si este círculo lo dividieras en radios, ahí ponte tú, no me van a calzar con lo que dice, pero da lo mismo. A ver si se entiende. Se traspasan estas líneas hacia acá y le dan una... ¿Cachai? Sí, que en Es el esa fondo es como relación. lo que se puede apreciar de lo redondo solo desde, visto desde el lado. Y lo Exacto, otro exacto. era la mesa que está en la planta,
O sea, ¿Ya? en realidad la persona que está sentada no se le ven las piernas. ¿Sí? ¿Nunca hay que ponerle las piernas o hay que ponerla como segmentada o algo así? Podrían ir segmentadas o no, es decisión suya. En este caso se le quiso dar un mayor énfasis a la mesa, incluso se le puso una textura que es una mesa de madera, es para poder diferenciar tres planos y con la persona relacionándose en esos tres planos, ¿cachai? Está el primer plano de la mesa, después está el plano del asiento en blanco y después está el plano de fondo que tiene un achurado. Y la persona está como interactuando con esos tres planos como se ve aquí en este otro corte. La mesa por sobre sus piernas, luego la persona por sobre el asiento y luego el piso de fondo. ¿Cachai? También se podrían haber puesto las líneas segmentadas, pero como te digo, estos dibujos funcionan en complemento. Entonces uno puede ver esa interacción sucediendo en paralelo. Y ahí me quedó mucho más claro, gracias. De nada. Ya, pues, estaríamos, ¿no? Pasemos a la sección para trabajar. Una última pregunta. Respecto a ¿Sí? lo de cómo se dibujara afuera, cómo se que sigue la vegetación o las plantas. Si yo vivo en un piso, qué sé yo, más de un 10 en donde no puedo ver las plantas abajo en un edificio, ¿ahí da lo mismo? ¿No le dibujo nomás? Claro, sí. Ya, perfecto. Y ahí tenía que Sí, poner daría igual lo como mismo. igual A ahí lo tengo mejor que no sé si poner. hay un árbol, si hay un árbol en la vereda y que su copa queda más o menos cerca de tu piso, podrías tratar de dibujarla. Es una decisión que tienen que tomar y nosotros lo vamos a ver y si te quedó bien representado, vamos a decir, ah, mira, igual logró dibujar la copa del árbol y se entiende que está en un piso 12, pero si te quedó más o menos nomás, vamos a decir, te vamos a poner ahí como, mira, para la próxima lo de esta manera si quieres representarlo o en verdad no valía la pena representarlo, pero es una decisión que ustedes tienen que tomar. Ya, perfecto. Ujú. Diego, Eso ¿quieres es. dejar de compartir un ¿Sí? segundo? Ya.